Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la actividad previa número 11 de Matemáticas 3 en la plataforma de Alex. Bien, pues vamos a comenzar. En esta actividad voy a estar viendo lo que son las reflexiones de un punto con respecto al eje X o con respecto al eje Y o con respecto al origen. Asimismo, también vamos a estar viendo la reflexión de una gráfica de una función con respecto al eje X, al eje Y o bien con respecto al origen. Empiezo con la pregunta número 1. Dice, dar las coordenadas del punto que se obtiene con cada reflexión. Bueno, inciso A, reflejar el punto de coordenadas 5, menos 3 con respecto al eje Y. Inciso B, pues el mismo punto, la reflexión con respecto al eje X. Entonces aquí yo lo que te recomiendo es prácticamente trazar un plano cartesiano y primero que nada ubicar ese punto en el plano cartesiano. Entonces vamos a hacerlo y vemos qué ocurre, ¿no? Vamos a ubicar ese punto de coordenadas. 5, menos 3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 1, 2. Entonces el punto de coordenadas 5, menos 3 estaría más o menos aquí. 5 en X menos 3 en Y. Ahí está el punto de coordenadas. Si tú tienes cuadritos, pues mucho más sencillo. Primero, reflexión con respecto al eje Y, es decir, nosotros estaríamos utilizando a este eje vertical como si fuera un espejo. Voy a reflejar este punto, pues prácticamente por acá, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo eso. Si nosotros contamos, nos damos cuenta que de aquí para acá hay 5 cuadritos. Por lo tanto, yo tengo que jalarme 5 cuadritos a la izquierda del eje Y. Les vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, más o menos el punto, obviamente no me va a salir exacto porque no tengo cuadritos, pero ahí estaría mi punto reflejado con respecto al eje Y. ¿Qué coordenadas tendría? Menos 5 en X, menos 3 en Y. Ahí está. Ahora, me está pidiendo reflejar el mismo punto, 5, menos 3 con respecto al eje X. ¿Ok? Entonces, ahora el que actúa como un espejo es este eje horizontal, ¿sí? Entonces yo cuento cuántos cuadritos hay de aquí para acá, pues hay 3 cuadritos, entonces yo lo tendría que poner acá, 3 cuadritos aquí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería 1, 2, 3. Entonces sería 5 en X, 3 en Y. Entonces aquí tendría yo mi punto de coordenadas. Entonces la respuesta para el inciso A sería prácticamente la reflexión con respecto al eje Y es menos 5, menos 3. Y la reflexión con respecto al eje X, que sería 5,3. Le damos verificar y vemos qué ocurre. Y está correcto. Vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Dice, el punto A se muestra a continuación. Reflejar el punto A con respecto al eje Y. Luego reflejar el resultado con respecto al eje X. Solamente marque el punto final en su respuesta. Vamos a analizarlo. Primero me está pidiendo que yo haga una reflexión con respecto al eje Y. Ok. O sea que este punto, a ver, primero vamos a mover un poquito esto. Primero respecto al eje Y y luego respecto al eje X. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Primero respecto al eje Y. Ok. Entonces, como voy a reflejar respecto al eje Y, mi espejito sería esta línea, o sea, el eje Y, la recta vertical. Entonces yo cuento cuántos cuadritos hay del eje Y a la izquierda y me doy cuenta que hay 6, ¿sí? Porque estamos en menos 6 en la X. Entonces me tengo que desplazar 6 cuadritos a la derecha. Entonces mi punto estaría aquí justamente, ¿sí? Luego me está pidiendo que ese resultado yo lo refleje con respecto al eje X. Entonces yo cuento cuántos cuadritos hay prácticamente de aquí para acá, o sea, de aquí al eje X, y me doy cuenta que hay 7 cuadritos. Por lo tanto, yo tendría que contar a partir del eje X hacia abajo 7 cuadritos. Entonces, mi punto final estaría hasta acá, prácticamente. Entonces, vamos a hacer esas marcas en Alex. ¿Sí? Primero, vamos a marcar
esa reflexión que me piden, ahí está, y luego marco esta otra, ¿sí? Y bueno, aquí hay que tener cuidado cómo me lo está pidiendo el ejercicio. Vamos a borrar primero los puntos que yo te había puesto negro. Y dice que solamente marque el punto final en su respuesta. O sea, que este punto que está en medio, el punto intermedio, digamos, cuando yo reflejé con respecto al eje Y, lo tengo que borrar. ¿Sí? Solamente voy a dejar el punto final. Pues vamos a borrar este punto porque me está pidiendo que solamente marque el punto final en su respuesta. Pero vamos a darle verificar y vamos a ver, dado que es lo que ellos quieren. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Recuerda pausar el video y pues tomar nota, aunque aquí no hay mucho que escribir, pero bueno. Pregunta 3. Reflejar el punto -9, coma -8 con respecto al eje X. Luego reflejar el resultado con respecto al eje X de nuevo. Bueno, vamos a hacerlo, aunque aquí pues mi lógica me dice que voy a terminar con las coordenadas del mismo punto, pero pues si tú lo quieres comprobar, trazamos. Vamos a hacer un trazo de plano cartesiano y lo verificamos. Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ubicar el punto. -9 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, -9 en X. ¿Ok? Y -8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el punto aproximadamente. Hago estas líneas punteadas porque no tengo yo cuadritos, entonces más o menos es para guiarme, ¿sí? Entonces el punto va a estar aquí, ¿sí? -9, -8. Si yo lo reflejo con respecto al eje X, eh, obviamente aquí la distancia que hay de aquí para acá son 8 unidades. Entonces la reflexión estaría 8 unidades arriba del eje X, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. A ver qué es lo que ocurre. Voy a extender un poquito más mi eje Y hacia arriba. Entonces contamos 8 unidades hacia arriba. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, mi punto de coordenadas reflejado con respecto al eje X me estaría quedando por acá. Recuerda que estas líneas punteadas tú no tienes por qué hacerlas si llegas a tener una libreta de cuadros donde estás anotando. Es que coordenadas tendría ese punto, tendría -9 en X, 8 en Y. Entonces, primero me está pidiendo reflejarlo con respecto al eje X y luego me pide que ese resultado lo vuelva a reflejar con respecto al eje X. O sea que si yo hago la reflexión de este punto con respecto al eje X, que es este, pues obviamente de aquí para acá hay 8 unidades, entonces otra vez vuelvo a bajar 8 unidades a partir del eje X y termino en el punto inicial, ¿sí? Así que el resultado debe ser el mismísimo punto inicial para este ejercicio. Entonces sería -9, -8. Y le doy verificar. Y está correcto. Vámonos a la siguiente pregunta. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. Utilizar el gráfico de la parábola para completar la tabla. Vamos a ver. Vamos a ver. La parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Claramente vemos que la parábola abre hacia arriba. Entonces vamos a marcar hacia arriba. Luego dice hallar las intersecciones. Asegúrese de hacer lo siguiente para las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Si hay más de una, separarlas por comas. Si no hay intersecciones, oprima en ninguna. Ok. Primero me pide intersecciones con el eje X. Pues aquí nada más es cuestión de que seas observador. ¿Sí? Con el eje X, aquí se está viendo que cruza el eje X en -2 y en -4. Luego me pide con el eje Y, estamos viendo que cruza justamente al eje Y en 8. ¿Sí? Entonces, pues vamos a anotarlas prácticamente. Entonces, con el eje X sería en -4, coma, y también en -2. Y con el eje Y en 8.
Ahí está. Luego también me está pidiendo las coordenadas del vértice. Ok, las coordenadas del vértice. Pues si eres también observador u observadora, te darás cuenta que el vértice tiene coordenadas, aquí te lo voy a marcar en rojo, tiene -3 en X, -1 en Y. Entonces sería -3, -1. Vamos a anotarlo. Y luego dice que hallemos la ecuación del eje de simetría. El eje de simetría. ¿Qué cosa es el eje de simetría? Prácticamente es el eje que parte la parábola a la mitad y, valga la redundancia, nos queda simétrico ambos pedazos. Entonces, te lo voy a trazar para que lo veas. Sí, lo vamos a trazar en rojo. El eje de simetría sería justamente este eje que te estoy trazando por acá. ¿Sí? Aquí está, más o menos. Sería esta línea recta. Entonces, esa ecuación, bueno, obviamente, lo único que tienes que hacer es fijarte cuánto vale aquí la X. Y pues ahí X vale -3. Entonces, la ecuación de ese eje de simetría sería prácticamente X igual a -3. Entonces, eso vamos a anotar. Sí, voy a bajar acá. Obviamente se va a perder la línea, pero bueno. Entonces, aquí sería X igual a -3. Recuerda que puedes regresar y pausar el video para ir tomando nota de todo lo que he realizado en esta pregunta, ¿sí? Pues puedes ir regresando tantito y tomando nota. Bueno, pues yo le doy verificar. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Para cada ecuación, determinar si su gráfico es simétrico con respecto al eje X, al eje Y al origen. Marcar todas las simetrías que aplican. Bueno, aquí no es necesario que hagamos la gráfica de cada ecuación, simplemente vamos a anotar lo siguiente. Te voy a anotar algunos conceptos que te pueden ayudar aquí a resolver esto. Bien, entonces ahorita te voy a dar un par de notas importantes. Fíjate. Una gráfica es o tiene simetría respecto al eje X si al sustituir Y por -Y, la ecuación no se altera. ¿Ok? Y bueno, una gráfica tiene simetría respecto al eje Y si al sustituir X por -X, la ecuación no se altera. Vamos a aplicar eso. ¿Y qué hacemos cuando nos pregunte con respecto al origen? Apréndete bien esto. Si la gráfica es simétrica respecto al eje X y también es simétrica respecto al eje Y, por lo tanto es simétrica respecto al origen. Y para que sea simétrica respecto al origen, debe ser simétrica forzosamente con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Se tienen que cumplir esas dos simetrías. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las pruebas. Empiezo con la primera. Vamos a averiguar si esta es simétrica respecto al eje X. Entonces, sustituimos Y por -Y y vemos qué le pasa a la ecuación. Entonces la vamos a hacer por acá. La ecuación original es esta. Ahora cambio Y por -Y, a ver qué pasa. Y tómala. Me doy cuenta que la ecuación sí se alteró, porque estamos de acuerdo que esta ecuación no es totalmente igual a esta, ¿verdad? O sea, aquí ya hay una diferencia. Entonces, nos damos cuenta que con respecto al eje X no es simétrica. Y entonces al eje X no es simétrica. Vamos a checar ahora con respecto al eje Y. Vamos a reemplazar X por -X. A ver, veamos. Entonces, la ecuación original la vuelvo a escribir. Aquí está la ecuación original. Y reemplazo X por -X. Entonces Y va a ser igual a 8 menos, y aquí voy a hacer el reemplazo de esta manera porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí, -X lo elevo al cuadrado. Entonces me queda 8 menos, y al elevar -X al cuadrado queda X cuadrada. Entonces yo, pues aquí te lanzo la pregunta. ¿Este resultado es igual a este? Sí, sí lo es. Por lo tanto, es simétrica respecto al eje Y. Ok, vamos a marcar que es simétrica respecto al eje Y. Y yo te había mencionado lo siguiente, para saber si es simétrica respecto al origen, debe ser simétrica respecto al eje X y al eje Y no cumplió con la simetría respecto al eje X, por lo tanto no es simétrica respecto al origen, ¿sí? Bueno, vámonos con la otra ecuación, ahí toma nota pausando el video, voy a borrar esa parte, ¿sí? Vamos a ver la otra, ¿ok?
Escribimos la ecuación original. Y igual a x cuarta más 8. Vamos a ver la simetría primero con respecto al eje X. Reemplazamos Y por menos Y. A ver. Y me doy cuenta que la ecuación pues salió diferente. Por lo tanto, no es simétrica respecto al eje X. Ahora vamos a checar para el eje Y. Escribo la original. Y reemplazamos la X por menos X. Siempre que reemplaces, en este caso cuando hay exponentes, utiliza un paréntesis. Y ahora elevo menos X al exponente 4. Y aquí hay una regla. Siempre que elevas una cantidad negativa a un exponente par, el resultado te da positivo. Por lo tanto, al elevar menos X a la cuarta, me vuelve a quedar X cuarta. Y bueno, pues nos damos cuenta que la ecuación original es igual a esta. Por lo tanto, sí tiene simetría respecto al eje Y. Y vamos a marcar ahí. Y bueno, como no cumplió con el hecho de ser simétrica respecto a X y a Y, entonces no es simétrica respecto al origen. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente eso sería todo. Vamos a darle a verificar y vemos qué ocurre. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Dice, para cada ecuación determinar si su gráfico es simétrico respecto al eje X, al eje Y y al origen. Bien. Pues vamos a empezar con la primera, sigue siendo lo mismo. Aquí, pues honestamente, en el módulo 2 ya vimos la ecuación de la elipse. Esta es una elipse con centro en el origen. ¿Sí? Y una elipse que tiene centro en el origen es simétrica respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al origen. Pero bueno, vamos a averiguarlo haciendo estas sustituciones para que quede claro, ¿no? Ok, primero vamos a verificar la simetría respecto al eje X, reemplazando Y por menos Y. A ver, escribo la ecuación de mi elipse. Esto pues ya sabemos que es una elipse, ya lo vimos en el módulo 2 y en el tema 6. Entonces vamos a reemplazar Y por menos Y. A ver, hagámoslo. Aquí sería menos Y elevado al cuadrado. Ok. ¿Y qué pasa al elevar menos y al cuadrado? Pues mencioné hace ratito que al elevar una cantidad negativa a un exponente par, se vuelve positivo. Entonces el resultado queda igual, ¿no? Queda y cuadrado. Y me doy cuenta que la ecuación original es igual a este resultado. Por lo tanto, sí es simétrica respecto al eje X. ¿Sí? Lo que estábamos esperando. Ahora vamos a checar la simetría respecto al eje Y. Vuelvo a escribir aquí abajito la ecuación original. Y ahora reemplazamos X por menos X. Entonces sería 13 por, aquí sería menos X, eso elevado al cuadrado, más 11Y cuadrada, igual a 52. Menos X al cuadrado, pues da X cuadrada, porque toda cantidad negativa elevada a exponente par vuelve a dar positivo, o da positivo. Y nos damos cuenta que la ecuación original es la misma que este resultado. Por lo tanto, tiene simetría respecto al eje Y. Y si tiene simetría respecto al eje X y respecto al eje Y, también es simétrica respecto al origen. Ok, vamos a checar la que sigue. Voy a borrar, toma nota. Ok, mismo procedimiento. Si primero averiguamos la simetría respecto al eje X. A ver, reemplazamos Y por menos Y. Primero voy a escribir la original. Ok, reemplazamos Y por menos Y. Y aquí la ecuación sí se alteró. Por lo tanto, no es simétrica respecto al eje X. Y ahora vuelvo a escribir la original. Y vamos a reemplazar X por menos X para averiguar la simetría con respecto al eje Y. A ver. ¿Y qué ocurre aquí? Vamos a checarla. Pues menos X al cubo queda menos X cúbica. ¿Sí? Y menos X cúbica por menos 7, entonces nos quedaría menos 7X cúbica. Y la ecuación sí se alteró, por lo tanto no es simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué onda con la simetría respecto al origen. Bien, para la simetría respecto al origen, en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar simultáneamente
x por menos x y y por menos y. Y si la ecuación no se altera, va a ser simétrica respecto al origen. A ver, la ecuación original es esta. Y igual a 7x cúbico. ¿Ok? Reemplazo y por menos y, ahí está. Reemplazo x por menos x, ahí está. ¿Ok? Elevo menos x al cubo. Entonces, menos x al cubo, todo número negativo elevado a exponente impar vuelve a dar negativo. ¿Sí? Entonces me queda menos x cúbica. ¿Sí? Y al multiplicar menos x cúbica por 7 positivo, bueno, a ver, lo voy a poner así, quedaría menos x cúbica. Al multiplicar más por menos queda menos. Entonces quedaría así, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si yo multiplicase esta ecuación por menos uno, yo regresaría a esta. ¿Sí? O en su defecto, este menos uno que está aquí multiplicando lo paso acá dividiendo. De todas formas, regreso a esta. ¿Sí? Entonces, a ver, la voy a multiplicar por menos uno. ¿Y qué pasa? Regreso a esa porque menos y por menos uno da y. Y menos 7x cúbica por menos uno queda 7x cúbica. Entonces me dio la misma ecuación. En conclusión aquí, bueno, para esta ecuación de grado 3, ¿sí? Que en este caso es un grado impar, prácticamente si al reemplazar x por menos x y y por menos y, la ecuación no se altera, sí es simétrica respecto al origen. Entonces vamos a ponerle que sí lo es y vamos a darle verificar y vemos qué ocurre. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Ok, vamos a checar esta. Hallar las intersecciones con el eje Y y las intersecciones con el eje X del gráfico de las siguientes ecuaciones. Y igual a x cuadrada menos 1. Si existe más de una respuesta, sepárelas por comas. Haga clic en ninguno si aplica. Bien, pues vamos a resolver esto. Ok. ¿Cómo vamos a encontrar la intersección con el eje X? Simplemente hacemos y igual a 0 y resolvemos para X. ¿Cómo vamos a encontrar la intersección con el eje Y? Hacemos X igual a 0 y resolvemos para Y. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, primero voy con el, bueno, aquí me está pidiendo primero el eje Y. Puedo hacer cualquiera primero. Voy a hacer primero la del eje X. Hago Y igual a 0 y resuelvo para X. Entonces, mi gráfica o mi ecuación es esta. Y igual a X cuadrada menos 1. La voy a invertir. ¿Sí? Es decir, voy a cambiar el orden de los miembros. Eso no pasa absolutamente nada si hago eso. ¿Sí? Entonces voy a escribirla al revés. X cuadrada menos 1 igual a Y. Ahora sí, hago Y igual a 0. Entonces, X cuadrada menos 1 es igual a 0. ¿Qué cosa significa resolver para X? Pues que yo despeje X. En esta ecuación, esta es una ecuación cuadrática. La puedo resolver, pues puedo factorizar, que esto es una diferencia de cuadrados. Puedo utilizar la fórmula general, ¿sí? Puedo utilizar ¿qué más? La factorización, la fórmula general, puedo completar teniendo un cuadrado perfecto, aunque en esta ocasión es un binomio, igual y no me conviene, en fin. Pero aquí, pues, el método más viable es despejar, porque nada más cuento con el término cuadrático y el término independiente, ni siquiera tengo término lineal, el que tiene x. Entonces, si tuvieras una ecuación cuadrática completa, pues usa la fórmula general o factoriza, no sé, pero en este caso puedo despejar. El uno está restando, paso sumando, y luego sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros. O sea, hago esto. Acuérdate que al sacar raíz cuadrada de números hay que poner un más menos, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada de x cuadrada pues es x y la raíz cuadrada de uno pues es uno, ¿no? Entonces queda que x es igual a más menos uno. Esto lo separo en dos resultados, x igual a uno y x igual a menos uno. Entonces tiene dos intersecciones con el eje X. Y dado que esta es una parábola que abre hacia arriba, vamos a marcar uno y menos uno. Ahora vamos a hacer la intersección con el eje Y. ¿Ok? Voy a borrar esta parte, así que toma nota hasta aquí. Bien, hacemos ahora X igual a 0. Entonces tengo la ecuación, que es esto, y hacemos X igual a 0. Entonces sería aquí 0 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado es 0.
¿sí? Entonces me va a quedar pues prácticamente que y es igual a -1. Y bueno, resolver para y es despejar y, pero en esta ocasión me salió despejada. Tuve suerte. A lo mejor a ti no te ocurre en tu ejercicio. Entonces tú tendrías que despejar y. Pues aquí la intersección es y igual a -1. ¿Ok? Ya lo sustituí aquí en Alex y vamos a darle verificar. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Dice, hallar las intersecciones con el eje X y las coordenadas del vértice de la parábola y igual a -x cuadrada, -14x, -49. Si hubiera más de una intersección con el eje X, separarla por comas. Ok, queremos prácticamente intersecciones con X y además el vértice de esta parábola. Ok, esto se va a poner muy interesante. Bueno, esta es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, las intersecciones con el eje X, pues prácticamente tenemos que hacer y igual a 0 y resolver para X. Entonces, voy a escribir la ecuación al revés. -x cuadrada, -14x, -49. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque acuérdate que esto es y, pero y fue reemplazada por 0. ¿Sí? Porque quiero intersección con el eje X. Y bueno, pues yo tengo que resolver esta ecuación cuadrática. Puede ser fórmula general o factorización. En este caso voy a utilizar el método de factorización. Primero voy a factorizar el signo negativo. Entonces me va a quedar así. Si yo extraigo el signo negativo, simplemente cambio los signos de todos los términos adentro de un paréntesis. Y pues voy a factorizar. ¿Sí? Acuérdate que si no sabes factorizar, aquí abajo te dejo en el enlace mi video de factorización. Entonces aquí yo me doy cuenta que esto podría ser un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacerle la prueba para ver si es un trinomio cuadrado perfecto y factorizamos por trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de esto es x, raíz cuadrada de 49 es 7. Y la prueba es multiplicar ambas raíces y por el número 2. 2 por la primera raíz que es x, por la segunda raíz que es 7. Al hacer este producto a mí me da 14x. Si al hacer eso esto que me da aquí es igualito al término que está en medio, es un trinomio cuadrado perfecto. Y en esta ocasión sí lo es. Por lo tanto, puedo factorizar por trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se hace? Ya que lo vi. Bueno, respecto a ese signo negativo lo tengo que respetar. Y esto me va a quedar como un binomio al cuadrado. Y donde me va a quedar aquí la x, que fue la primera raíz, y el 7 acá. ¿Y qué signo voy a tener en medio? El signo que tengamos aquí en medio en el trinomio, ¿no? En este caso, positivo. Y del otro lado es igual a 0. Cuando una ecuación cuadrática es un trinomio cuadrado perfecto, solamente tiene una solución. Así que en esta ocasión, pues solamente habrá una solución, ¿sí? ¿Qué hago primero? Voy a multiplicar toda la ecuación por -1 para quitar ese signo negativo de ahí y me va a quedar así, igual a 0. Y ahora sí, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Entonces sería raíz cuadrada de esto. Y bueno, aunque no tenga sentido, raíz cuadrada de 0. Continuando por acá, ahí se elimina la raíz y el cuadrado y me queda x más 7. Y el 0 no es ni positivo ni negativo, así que pues ya, 0. Ahora sí, 7 está sumando, pasa restando. Entonces, la intercepción con el eje x es, pues x igual a -7. ¿Ok? Aquí está. Ponemos -7. Y me pide el vértice de esta parábola. Ok, te voy a ser honesto. Si tu parábola es un trinomio cuadrado perfecto, en esta ocasión, como solamente está tocando al eje X en una ocasión, ese punto donde toca al eje X es el mismo vértice, porque solamente está tocando al eje X en una ocasión. O sea, a ver, para darme a entender, esta parábola abre hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí existen tres posibilidades. Bueno, en este ejercicio ya sé cuál es la posibilidad, pero si tú tienes tu ejemplo, que corte el eje X dos veces, aquí está, ¿no? Esa sería una posibilidad. En mi caso no lo es, ¿sí? Porque en mi caso solamente lo toca una vez. La otra posibilidad que te puede pasar en tu ejercicio es lo que me acaba de ocurrir a mí.
que sea un trinomio cuadrado perfecto y que solamente toque el eje X en un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí así, mira, ahí. Entonces, prácticamente ese punto es el vértice de la parábola. Y otra situación que pudiera ocurrirte es la siguiente, ¿sí? Que la parábola no toque al eje X, ¿sí? Son las tres posibilidades que pudieran pasarte. En este caso, a mí me ocurrió esto, ¿sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta que mi caso es este? Porque solamente tiene una raíz. Si yo tuviera dos soluciones para X, estaría acá y prácticamente las soluciones serían esos puntos y el vértice estaría en otro lugar y tendría yo que calcular las coordenadas del vértice. Aquí yo ya me doy cuenta que las coordenadas de mi vértice, ¿sí? Prácticamente es -7 en X y 0 en Y. Yo ya podría introducir eso aquí y me debe de salir bien. Sin embargo, pues a lo mejor en tu ejercicio tú tienes la mala suerte de que tu vértice no está sobre el eje X. Entonces, pues yo te quiero explicar cómo encontrar las coordenadas del vértice, ¿sí? Entonces, para eso, ahorita te voy a explicar lo siguiente. Toma nota hasta aquí, pausando el video. Fíjate muy bien cómo voy a encontrar las coordenadas del vértice de esta parábola, que pues yo ya sé que son estas, ¿sí? Pero si en tu ejercicio a lo mejor no tienes la misma buena suerte que yo tuve. Entonces vamos a utilizar prácticamente estas fórmulas que están aquí. El vértice va a estar dado por esto. Esta va a ser la abscisa del vértice y esto va a ser la ordenada del vértice. ¿Cómo se trabaja esto? Observa, ¿sí? Mi ecuación original es esta. Y igual a menos x cuadrada menos 14x menos 49. Es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, a vale -1, es el coeficiente de x cuadrada. B vale -14 y C vale -49. Eso sería C. Entonces vamos a encontrar primero la abscisa del vértice, ¿sí? Como carecemos de espacio, empiezo desde aquí. La abscisa del vértice, que es la X del vértice. Aquí dice menos B sobre 2A, sería menos, y B vale -14, -14, ¿sí? Sobre 2 por A, pero A vale -1, ¿ok? Entonces, menos por menos, sigue bien el lapicito, ¿eh? A ver. Te lo muestro aquí. Menos por menos da más. Pero más dividido entre menos vuelve a quedar negativo. Entonces me queda negativo. ¿Ok? Y queda 2 por uno abajo, pues da 2. Y 14 entre 2 da 7. Entonces la abscisa de mi vértice, pues prácticamente es -7. Misma abscisa que yo tengo acá. ¿Sí? Para demostrarlo. Ahora, ¿cómo encuentro la ordenada de mi vértice? ¿Qué significa esto? Esto significa que el resultado que me dé la abscisa de mi vértice, yo lo voy a reemplazar en mi función, ¿sí? Y el resultado que me dé va a ser la y del vértice o la ordenada del vértice. ¿Qué resultado me dio a mí? -7. Entonces, -7 yo lo reemplazo aquí, en toda la función original. Observa, aquí. Entonces, vamos a evaluar para -7 toda la función para ver cuánto vale la y, ¿sí? Del vértice. Lo vamos a hacer por acá. Y va a ser igual menos, porque pues, ahí tenemos menos, la x que vale -7 al cuadrado, menos 14x sería -14 por -7, menos 49. Y hacemos toda esta operación, ¿sí? Y si tú haces toda esta operación con una calculadora, esto a ti te va a dar 0. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son -7 en x, 0 en y. Mismo resultado que tenemos acá. ¿Sí? Entonces lo reemplazamos para Alex. -7, 0. Vamos a ver qué ocurre. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Ok, vamos a ver qué nos está pidiendo aquí. Vamos a borrar. Y jalamos esto para acá. ¿Por qué? Porque no sabemos si lo podamos volver a necesitar. Ok. Dice,
hallar las intersecciones con el eje X y las intersecciones con el eje Y del gráfico de las siguientes ecuaciones, aunque la verdad nada más hay una, que es esta, ¿sí? Ok, vamos a encontrar primero con el eje X. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos simplemente y igual a 0. Reescribo la ecuación volteada. Menos 4x más 9 sobre x cuadrada más 2. Y bueno, esto es igual a y, pero voy a hacer y igual a 0. ¿Ok? Y voy a resolver para x. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Pues esto está dividiendo, ¿verdad? Es el denominador, lo paso al otro lado multiplicando. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando yo paso algo a multiplicar a 0? Si yo paso esto multiplicando a 0, ¿qué crees que te da? Pues te da 0, porque toda cantidad multiplicada por 0 da 0. Entonces, la ecuación se me va a reducir a lo siguiente. Menos 4x más 9 va a ser igual a 0. Y ya despejo la x. Entonces, el 9 está sumando, pasa restando. Me queda menos 4x, va a ser igual a menos 9. Menos 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces sería menos 9 entre menos 4. Menos entre menos da más y esto me quedaría 9 cuartos. Entonces esa intersección sería x igual a 9 cuartos. Vamos a ponerla 9 cuartos. Vámonos ahora con el eje Y. Voy a borrar, así que toma nota. Veamos con el eje. Para el eje Y simplemente reemplazamos x por 0 y resolvemos para Y. Tenemos que Y es igual a, de una vez, todas las x yo las voy a reemplazar por 0. Sería menos 4 por 0 más 9. Y abajo sería 0 al cuadrado más 2. Menos 4 por 0 da 0. 0 más 9, 9. 0 al cuadrado, 0. 0 más 2, 2. Entonces, prácticamente la respuesta es 9 medios. O sea que la intersección con y es y igual a 9 medios. Y le damos verificar. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Hallar la intersección con el eje Y y la intersección con el eje X de la recta, pues hacemos lo mismo que dice aquí. Primero empiezo con el eje X, ¿sí? Simplemente para el eje X hacemos Y igual a 0 y resolvemos para X. Entonces, reescribo mi recta, 7 por X, y de una vez ya reemplazo Y por 0. 3 por 0 igual a menos 8. Menos 3 por 0, pues da 0. Entonces, pues ya nos queda que 7X es igual a menos 8. 7 multiplica X, pasa dividiendo. Entonces queda que X es igual a menos 8 séptimos. De una vez, aquí vamos a poner que esa intersección es menos 8 séptimos. Vámonos ahora con la otra intersección. ¿Sí? Vámonos para acá, aquí la voy a hacer abajo. Hacemos X igual a 0 y resolvemos para Y. Entonces sería 7 por 0 menos 3Y igual a menos 8. 7 por 0, 0. Entonces me queda menos 3Y igual a menos 8. Menos 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces va a quedar menos 8 entre menos 3. Menos entre menos da más. ¿Sí? Y pues nos quedaría 8 tercios. Entonces esa intercepción sería y igual a 8 tercios. Vamos a poner 8 tercios. Y le damos verificar. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Para cada ecuación determinar si su gráfico es simétrico con respecto al eje X, al eje Y y al origen. Bueno, ese fue el tema de hace ratito. Vamos a retomar las notas. Para cada ecuación determinar si su gráfico es simétrico respecto al eje X, al eje Y y al origen. ¿Ok? Ya habíamos visto hace rato que un gráfico tiene simetría respecto al eje X si al sustituir Y por menos Y, la ecuación no se altera. Y simetría respecto al eje Y, si al sustituir X por menos X, la ecuación no se altera. ¿Ok? Empecemos con la primera.
Vamos a ver primero la simetría con el eje X. Vamos a reemplazar Y por menos Y en la primera ecuación, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos menos Y cuadrada. Bueno, voy a escribir primero la original. Entonces reemplazo Y por menos Y. Quedaría así. Menos Y al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado sobre el positivo. Y me doy cuenta que la ecuación no ha sido alterada porque está igual a la original. Por lo tanto, tiene simetría respecto al eje X. Ya está. Vamos a checar con respecto al eje Y. ¿Sí? Escribo la ecuación original y bueno, vamos a verificar. Reemplazamos X por menos X. Sería Y cuadrada menos, aquí sería menos X menos 7 igual a 0. Entonces aquí me va a quedar Y cuadrada menos por menos más y menos 7 igual a 0. Y me doy cuenta que la ecuación ha sido alterada porque esto está diferente a esto. Por lo tanto, no tiene simetría respecto al eje Y. ¿Sí? Y obviamente tampoco tendría simetría respecto al origen. ¿Sí? Entonces, pues ahí la vamos a dejar por esa. Vámonos a la otra que tenemos al lado. Toma nota hasta aquí pausando el video. Ok, vamos a checar la otra de al lado. Ok, empiezo checando la simetría respecto al eje X. ¿Sí? Aquí, bueno, si tiene, en conclusión, si tú reemplazas Y por menos Y y no se altera, simétrica respecto al eje X. Reemplazas X por menos X y no se altera, simétrica respecto al eje Y. Y si haces el reemplazo de X por menos X y al mismo tiempo Y por menos Y no se altera, es simétrica respecto al origen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta última. Empiezo primero con el eje X. Reemplazamos Y por menos Y. Ok, primero el original. Entonces aquí yo reemplazo Y por menos Y. Y pues me doy cuenta que sí se va a alterar porque más por menos, menos. Me quedaría menos XY igual a menos 1. Y pues esto está diferente a esto. ¿Sí? Ok. Entonces no es simétrica respecto al eje X. Vamos a checar respecto al eje Y. Reemplazamos X por menos X. Esta sí la puedo hacer aquí directamente, ¿sí? Y pues me doy cuenta que esto está diferente a esto. Entonces no es simétrica respecto al eje Y. Pero al origen, vamos a checar con respecto al origen, porque ahí parece que sí. Reemplazamos ambas al mismo tiempo. Voy a separar esta y esta, ¿sí? Esta fue la comprobación para el eje X. A ver, vamos a ponerle ahí, ¿sí? Esta fue para el eje X, ¿de acuerdo? Y esta fue para el eje Y. Vamos a checar respecto al origen, ¿sí? Reemplazamos las dos. Reemplazo X por menos X y reemplazo Y por menos Y. Y vamos a ver qué ocurre. Menos por menos más y esto me queda XY igual a menos 1. Y aquí sí me doy cuenta que esa ecuación sí es igual a la ecuación original. Recordar que la ecuación original es esta, ¿no? Entonces, sí son iguales, ¿verdad? O sea, esto es igual a esto. Entonces, vamos a ponerle que sí es simétrico respecto al origen y vemos qué ocurre. Y está correcta. Vámonos a la siguiente. Ok, la última. Vamos a hacer la última. La figura a continuación tiene un punto señalado en grande. Primero, reflejar la figura con respecto al eje Y. Luego, dar las coordenadas del punto señalado en la figura original y en la figura final. Ok, respecto al eje Y. Aquí es para una reflexión respecto al eje horizontal. Pues no, ¿verdad? Porque ese es el eje X y a mí me pide con el eje Y. Y esta es una reflexión respecto al eje vertical. O sea, hacemos esta, le damos clic. Dice, coloque el eje de reflexión. ¿Ok? Pues es el eje Y. Ahí está. Listo, ya me la reflejó solita Alex. ¿Sí? Ahora me pide las coordenadas del punto señalado en la figura, tanto el original como el final. Ok, el punto original, a ver, aquí te lo señalo. ¿Sí? El punto original es este. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 2 en X, 4 en Y. Ok, vamos a anotarlo. Menos 2 en X, 4 en Y. Ok.
Ahora, ¿cuál es el punto reflejado? Pues es este, ¿verdad? ¿Qué coordenada tiene? 2 en X, 4 en Y. ¿Ok? Pues sería 2, y le damos verificar. Y está correcto. ¿Ok? Pues ahí ya eso ha sido todo. Nada más aquí para recalcar, en el tema de reflexiones, eh, pues ahí te dejé bien las notas. Si es simétrica una gráfica respecto al eje X y simétrica respecto al eje Y, también es simétrica respecto al origen. Puede pasar también caso contrario, que no sea simétrica respecto al eje X y que no sea simétrica respecto a Y, pero sí simétrica respecto al origen, ¿sí? Eso nos pasó en las preguntas anteriores, nada más te quería recalcar eso, ¿sí? Entonces, para el origen, pues reemplaza X por menos X y Y por menos Y. Ahora sí, ya teniendo esto, voy a entregar mi actividad. Bien, pues eso ha sido todo por este video. Si te ha sido de utilidad, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno en este canal y comparte este video con tus conocidos y amigos para apoyarme, ¿sí? Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Saludos.